honra en esta tarde, Señor. Tú eres 3 veces santo, Señor, lo declaramos y lo gritamos como iglesia porque tú eres un Dios bueno, un Dios precioso. Y te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Gracias por permitirnos disfrutar del aroma, de la hermosura de tu santidad. Gracias por permitirnos disfrutar, Señor, del toque del Maestro sobre nuestras vidas. Declaramos, Señor, un tiempo nuevo. Declaramos un tiempo de renovación espiritual. Declaramos un tiempo del avivamiento de Dios en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestra ciudad. Declaramos el poder de Dios moviéndose en medio nuestro y trayendo, Dios mío, una renovación celestial, poderosa, que cambie nuestras vidas para siempre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gloria, hoy te damos toda la honra, toda la alabanza. Solo tú mereces ser exaltado, Padre, y te pedimos que tú nos hables con tu dulce voz y con la autoridad de tu palabra, para que ministre en nuestros corazones y esa palabra, Señor, pueda llegar a la profundidad de nuestro espíritu. Nos disponemos a escucharte, Señor, y te damos gracias porque sabemos que tú nos vas a hablar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de tomar su lugar, dele un abrazo a alguien que tenga al lado, bendígalo en el nombre de Jesús. Dele la bienvenida a este lugar, a la casa de Dios. Qué bueno es estar juntos adorando el nombre de nuestro Señor. Eso, dele un abrazo ahí, salude a alguien, bendígalo, y reciba la bendición también de parte de su hermano, de su hermana. Qué linda es la familia de Dios. Qué linda es la familia del Señor. Gloria a Dios. Tome su lugar. Cuando el Señor Jesús apareció, nacido de la Virgen María, en un momento crucial de la humanidad, de la historia de la humanidad, el Señor causó una revolución, un impacto mundial. Habló del mundo conocidos en aquel entonces. El Señor trajo una novedad de vida. El Señor comenzó a desatar y a predicar un mensaje que no había sido oído nunca, del cual nunca nadie había hablado, del cual nunca nadie había predicado. El Señor vino a establecer un diseño celestial que nadie conocía. Cuando Jesús viene y dice, yo he venido a hablarles acerca del reino de los cielos. Nadie antes de Jesús había escuchado sobre la idea del reino de los cielos, sino que Jesús vino a traer una novedad de vida. Tuvo 3 años en la tierra, estuvo predicando, levantando discípulos, enseñando la palabra del Señor, pero como ustedes saben, Jesús en algún momento ascendió y se fue a la presencia del Padre. Luego de ese tiempo de que Jesús se va a la presencia del Padre, la iglesia entra en crisis. ¿Conoce usted la palabra crisis? ¿Sí? ¿Alguien ha tenido alguna crisis alguna vez en su vida? Bueno, la iglesia entró en crisis. La iglesia entró en un periodo de duda. La iglesia entró en un periodo de incertidumbre. Mientras Jesús estaba en carne y hueso, muchos le seguían, muchos iban detrás de él, muchos estaban desesperados por escuchar lo que él enseñaba, lo que él hablaba. Muchos querían recibir los milagros que el Señor Jesús hacía. Pero una vez que Jesús se fue a los cielos, ¿qué pasó con la iglesia? Entró en crisis. Entró en crisis. Una de las grandes crisis de la iglesia fue la crisis de la fe. Mientras podían ver al Maestro, creían en el Maestro, pero ya ahora no lo podían ver. Y entonces entró una crisis de fe. Y cuando hay crisis de fe, lo primero que aparece en la vida de las personas es la duda. ¿Alguien ha dudado alguna vez de algo? La duda. Aparece la duda. Y cuando aparece la duda, Satanás comienza a tomar partido y lugar en la vida de la gente para causar estragos. Pasó un periodo de tiempo entre que Jesús se fue y entre que el Señor cumple una promesa que le había dejado de la iglesia, y es la promesa del Espíritu Santo. Dice que cuando viene el Espíritu Santo en el Pentecostés, pasó algo sumamente glorioso en la vida de los discípulos y a partir de ellos en la vida de la iglesia primitiva, que fue que el Señor empoderó a la iglesia, le dio autoridad y le dio poder. Empoderar significa que el Espíritu Santo dio poder a la iglesia, a los cristianos. Cuando uno tiene poder,
uno tiene la capacidad de hacer cosas que humanamente no podría hacer. ¿Se entiende? Cuando uno tiene poder, uno tiene la capacidad de hacer cosas que humanamente no puede hacer. Por ejemplo, los discípulos oraban por los enfermos y los enfermos eran sanados. Había personas que estaban paralíticas y oraban y se levantaban a caminar. Ellos no podían hacer esos milagros si no hubiese sido por el poder del Espíritu Santo que había sido derramado sobre sus vidas. En el Pentecostés, la iglesia recibe empoderamiento de parte de Dios y ese empoderamiento a la iglesia le da autoridad. Le da autoridad para predicar el Evangelio, le da autoridad para poder hacer milagros, le da autoridad para poder vivir una vida agradable delante de Dios en santidad y pureza. Le da poder para reprender toda fuerza del diablo y que toda fuerza del diablo y del infierno retroceda en el nombre de Jesús. La iglesia llena del poder del Espíritu Santo es una iglesia que tiene poder para destruir cualquier fortaleza que el diablo levante. Entonces hubo un antes y un después cuando vino el Espíritu Santo sobre la vida de la iglesia. Fueron llenos del Espíritu, fueron empoderados en el Espíritu de Dios para llevar a cabo la obra de Dios. ¿Sabe? Yo creo que a veces no nos damos cuenta del poder que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Vivimos nuestra vida cristiana como la iglesia atribulada, desesperada, dubitativa que quedó cuando Jesús ascendió a los cielos. Pero no nos damos cuenta que Dios ha derramado sobre usted y sobre mí el poder del Espíritu Santo. Usted no es cualquier hombre, cualquier mujer, usted no es cualquier cristiano. Usted es un hombre y una mujer llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Usted tiene autoridad para deshacer cualquier fortaleza del enemigo. Usted tiene autoridad para orar por las personas, que esas personas sean sanadas. Usted tiene autoridad para vivir en santidad. Usted tiene autoridad para predicar el Evangelio y que la gente se convierta a los pies de Cristo. Hay autoridad de Dios en su vida. Y tenemos que vivir como esos hombres y mujeres llenos del poder de Dios. Hoy quiero hablarte de un personaje que se llama Abraham. Ustedes conocen a Abraham porque Abraham es conocido por ser el padre de la fe. Pero hoy quiero mostrarte a Abraham desde una perspectiva de un hombre que fue lleno del poder de Dios. Abraham fue un hombre que conquistó y alcanzó todo lo que Dios le había prometido que iba a alcanzar. Abraham fue un hombre completo en todas las áreas de su vida. Fue un hombre completo en lo económico, tuvo abundancia, fue un hombre completo en la familia, tuvo herencia, tuvo familia, tuvo esposa, tuvo un hijo de la promesa. Abraham fue padre de multitudes. Abraham fue un hombre que tenía comunión y hablaba cara a cara con Dios. Abraham fue un hombre que vio a ángeles del Señor y fueron recibidos en su casa y tuvieron esa conversación íntima con los ángeles del Señor. Abraham fue un hombre que tuvo poder del Espíritu. Ahora, ¿qué Dios vio en Abraham para darle ese poder? Y es lo que yo quiero que veamos en esta tarde. ¿Por qué Dios derramó sobre Abraham el poder de su Espíritu? Y Abraham fue un hombre poderoso en el Señor. Y 4 aspectos quiero mencionar, porque yo creo que Dios quiere levantar en esta generación, en estos tiempos, hombres y mujeres llenos de su poder, que actúen en el poder del Espíritu Santo. Hombres y mujeres que no teman a nada, hombres y mujeres que avancen y no retrocedan, hombres y mujeres que usen la autoridad que Dios les ha delegado para destruir las fortalezas de maldad en este tiempo. Ahora, ¿qué cosas tenía Abraham? Y 4 aspectos que quiero mencionar. Capítulo 12 de Génesis. Capítulo 12 de Génesis. En el versículo 1, vamos a leer algunos versículos salteados. Quiero que esté atento porque yo sé que Dios va a ministrar nuestras vidas en esta tarde. Génesis capítulo 12, versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Capítulo 13, ahí al ladito nomás, versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, hacia el oriente y al occidente. Capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham,
yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Versículo 4 de capítulo 15. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Saben la primera aspecto que caracterizó a Abraham y lo hizo diferente a otras personas? Es que Abraham supo escuchar la voz de Dios. Dios hablaba con Abraham, pero Abraham supo escuchar la voz de Dios. ¿Sabe qué? Hay personas que tienen oído pero no escuchan. No sé si usted sabe eso. Hay personas que tienen oídos pero no escuchan. Hay personas que tienen todas las condiciones para escuchar pero no escuchan. Y uno se pregunta, ¿por qué teniendo oídos no escuchan? Porque si uno fuera sordo, bueno, vaya y pase, es entendible que no escuche, ¿no? Pero hay gente que tiene oído y no escucha. ¿Por qué cree usted que hay gente que tiene oídos y no escucha? Porque no saben escuchar, muy bien. Porque no prestan atención, ¿qué más? No les interesa, muy bien, ¿qué más? ¿Le ha tocado alguna experiencia de estar con alguien que vos le hablás y no te escucha? Qué feo que es, ¿no? Cuando vos le hablas y no te escucha, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se le ocurre? La gente a veces no escucha porque está acostumbrada a escuchar sus propios pensamientos, sus propias ideas, y no deja que otros pensamientos y otras ideas puedan entrar. ¿Sabe? Hay muchos cristianos que tienen oídos, pero no escuchan la voz de Dios. Y no porque Dios no hable. Hebreos capítulo 1, versículo 12 dice que Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Dios siempre está hablando. Dios tiene diferentes formas de hablarnos. Dios tiene diferentes formas de comunicarse con nosotros. El problema no es si Dios habla o Dios no habla. El problema es que a veces nosotros no escuchamos la voz de Dios. Y no escuchamos la voz de Dios porque no nos interesa. No escuchamos la voz de Dios porque estamos con otros pensamientos y otras ideas que no permiten que la voz de Dios pueda llegar a nuestros oídos y a nuestro corazón. No escuchamos la voz de Dios porque estamos preocupados por otras cosas o estamos distraídos por otras cosas. Dios siempre está hablando. El problema es que nosotros no siempre estamos escuchando la voz de Dios. La ventaja de Abraham y lo que hizo diferente la vida de Abraham fue que Dios habló con Abraham, pero Abraham supo escuchar la voz de Dios. Y yo sé que Dios en este tiempo está hablando a nuestras vidas. Y está hablando de diferentes maneras. Dios te puede hablar en sueños, Dios te puede hablar a través de su palabra, Dios te puede hablar a través de la oración, Dios te puede hablar a través de un siervo de Él, una sierva, Dios te puede hablar a través de una alabanza, Dios te puede hablar a través de una lectura, Dios te puede hablar de miles de maneras. De hecho, Dios habla de miles de maneras. Pero el problema es que nosotros no siempre escuchamos la voz de Dios. Y cuando uno no escucha la voz de Dios, uno no puede hacer la voluntad de Dios. Abraham fue un hombre diferente porque Abraham, cada vez que Dios le habló, Abraham supo escuchar a Dios. ¿Sabe? Necesitamos desarrollar en nosotros la capacidad de escuchar a Dios hablando en nuestras vidas. Hay gente que no escucha la voz de Dios porque no está escuchando lo que quiere escuchar. Y a veces como escucha algo que no quiere escuchar, dice, esto no debe ser de Dios. Dios me está pidiendo esto, Dios me está pidiendo lo otro. No debe ser de Dios. Entonces ignora la voz de Dios. Porque Dios a veces habla cosas que nosotros no queremos escuchar, pero que sí necesitamos escuchar. Abraham estaba en una situación muy cómoda, muy particular. Era un hombre muy adinerado, él estaba asentado en su tierra. Tenía todo lo que cualquier hombre y mujer necesitamos tener. Tenía una buena casa, tenía una buena familia, tenía una buena posición económica, estaba bien. Pero vino la voz de Dios y le dijo algo que Abraham, no sé si estaba preparado para escuchar. Le dijo, vete de tu tierra, o sea, salí de todo esto, de donde estás, y ándate a otro lado, que yo te mostraré. Yo no sé si Abraham quería escuchar eso de parte de Dios. No sé si Abraham estaba dispuesto a escuchar eso, pero lo que fue que Abraham es que aceptó la voz de Dios y la voluntad de Dios para su vida. ¿Sabe?
El problema de muchos cristianos de hoy es que no escuchan la voz de Dios. Escuchan otras voces, escuchan las propias voces de uno mismo, pero no escuchan la voz de Dios. Si usted quiere y yo quiero tener el poder de Dios, yo necesito aprender a escuchar la voz de Dios. Y para escuchar la voz de Dios, yo necesito aprender a tener comunión con Él. Porque Dios está hablando todo el tiempo, muchas formas, de muchas maneras. Nosotros necesitamos escuchar a Dios. Lo segundo que me llamó la atención de Abraham, capítulo 12, versículo 4, dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Capítulo 13, versículo 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negued, él y su mujer con todo lo que tenía, y con el Lot. Versículo 17. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar del Manre, que está en el Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿Sabe? La segunda cosa que me impacta de Abraham, y por el cual él fue un hombre poderoso en el Señor, es porque Abraham estuvo dispuesto a moverse y a dejar la comodidad en la cual él vivía. Levántate y ve, anda allá, salí acá. Y Abraham se movió, Abraham salió, Abraham ejecutó, Abraham se activó. No solamente escuchó a Dios, porque él podía haber escuchado la voz de Dios, pero podía haberse quedado en su casa, en Ur, ¿no? Él podía haber quedado ahí. Sin embargo, no solamente escuchó a Dios, sino que se animó a actuar y a moverse. ¿Sabe? El Evangelio muchas veces es predicado para personas que tienen necesidades. De hecho, todos tenemos necesidades. Pero es más fácil para la gente que tiene las manos vacías venir a buscar a Dios para recibir algo de Dios que para aquella gente que tiene las manos llenas. Jesús hizo una diferencia muy grande durante su ministerio. Él fue enfocado hacia los pobres. Pero cuando se trataba de los ricos, el Señor era muy exhortativo. Dice, cuán difícil es entrar al reino de los cielos una persona adinerada, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente que tiene las manos llenas, ya dice, ya no necesito más nada, ya tengo todo. Tengo casa, tengo familia, tengo tierra, tengo un buen trabajo, tengo un buen pasar económico, tengo un buen futuro, un buen presente, estoy completo, tengo salud, tengo paz, estoy lleno. Y cuando uno tiene las manos llenas, ya deja de buscar, porque ya no tiene aparentemente necesidad de nada, porque todo lo tiene. Sin embargo, el Señor dice que cuando uno tiene las manos llenas, necesita seguir recibiendo más de Él, porque Dios tiene mucho más para dar. Dios es un Dios inagotable. Ahora, ¿cómo uno hace para poder recibir más cuando ya tiene las manos llenas? ¿Cómo uno hace cuando yo tengo las manos llenas de cosas para recibir más de Dios? Es aprendiendo a desprenderme de lo que ya tengo. Cuando yo comienzo a dar, cuando yo comienzo a desprenderme de lo que tengo, comienzo a vaciar mis manos y Dios comienza a llenar mis manos nuevamente con cosas que Él tiene preparada para mí. ¿Sabe? Abraham lo tenía todo. Abraham lo tenía todo. Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham era una cosa loca, porque significaba para Abraham salir de su estado de confort, salir de su estado de bienestar, salir de su estado de comodidad, que le había llevado probablemente muchos años poder desarrollar y alcanzar, y ahora Dios le está diciendo, déjalo todo, salite de ese lugar y andate a un lugar que yo te mostraré. Es como si Dios te dijera, ¿sabes qué? Terminaste de tener tu casa, la terminaste de pagar, y ahora Dios te dice, mira, ¿sabes qué? Regalale la casa a Magdalena. Porque Dios puede decir esas cosas, ¿no? Abraham no estaba ni sabía lo que Dios le... Pero Dios le dijo, deja tu casa, tu tierra, tu parentela y andate a un lugar distinto, nuevo. Y yo pregunto, si Dios me dice a mí, Ariel, ya terminaste de pagar tu casa, te bendije, y dice, anda a darle la llave a Magdalena y regalásela. O te compraste el auto que te costó sacrificio, te costó un montón de años, y Dios habla a tu corazón y te dice, sembrá ese auto a fulano de tal. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cuál sería nuestra reacción?
Cobraste un dinero que no esperabas y Dios bendijo tu vida y lo cobraste. Y Dios te dice, sembralo a algo, a alguien. ¿Dios puede hablar así? ¿Dios puede decir eso, no? Y nosotros podemos escuchar que Dios nos está diciendo eso. Pero entre escuchar y accionar hay un mundo de diferencia. Abraham podía haber dicho, yo escuché la voz de Dios, pero me quedo acá. Acá tengo bien, tengo mi tienda, mi tierra, mi ganado, mis empleados. Estoy fantástico. ¿Para qué me voy a ir a un lugar que ni sé a dónde es? Ni sé qué me va a deparar. ¿Para qué me voy a mover de un lugar que tantos años y tanto esfuerzo me costó construir y en el cual ahora estamos cómodos, estamos bien? ¿Por qué me voy a tener que ir? Sin embargo, lo que hizo diferente la vida de Abraham es que él escuchó la voz de Dios. Pero también cuando se tuvo que mover, se movió. Cuando que tuvo que activar, activó. Cuando tuvo que ejecutar, ejecutó. Cuando tuvo que salir, salió. ¿Sabe? Hay muchos cristianos que no escuchan la voz de Dios, pero hay otros que la escuchan, pero no activan. Saben lo que Dios le está demandando, saben lo que Dios le está pidiendo, saben lo que Dios está esperando de ellos, pero no ejecutan, no avanzan, no salen de su lugar de confort, no salen de su lugar de quietud, no salen de su lugar de estructura. Abraham no solamente escuchó a Dios, sino que Abraham se movió y salió de donde Dios le dijo que saliera y emprendió un camino nuevo, desconocido, para alcanzar algo nuevo y poderoso que Dios tenía para entregarle. ¿Sabe? De nada nos sirve escuchar a Dios si no estamos dispuestos a obedecer la voz de Dios. De nada nos sirve pedirle a Dios que nos hable y nos traiga revelación y que nos visite y que nos ministre, si cuando Dios nos habla y Dios nos dice algo, o Dios nos pide algo, nosotros no estamos dispuestos a ponerlo en práctica. Lo tercero que caracterizó a Abraham, capítulo 13, versículo 14, dice, y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, hacia el oriente y occidente. Y haré de ti descendencia, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Capítulo 15, versículo 5. Y lo llevó afuera Dios y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Sabe? La tercera cosa que me llama la atención de Abraham, por el cual fue un hombre poderoso en el Señor. No solamente que escuchó la voz de Dios, no solamente que activó y se movió y salió de donde tenía que salir, sino que tuvo la capacidad de mirar lo que antes no había visto. ¿Usted sabe que hay gente que tiene ojos pero no ve? A los hombres nos pasa muy seguido, cuando tenemos que buscar algo en la casa y no lo encontramos. No sé si alguna vez a los hombres le ha pasado. No encuentro el cuchillo que dejaste, pero ahí está, te dice tu señor, ahí está el cuchillo, y uno no lo ve. Pero no está el cuchillo y uno no lo ve. O estoy buscando un par de medias que lavaste, ¿dónde dejaste el par de medias? Está ahí en el cajón donde siempre está. Y uno va y revuelve todo y no la ve. No sé si a algún hombre le pasó, a mí me ha pasado, pero a algún hombre le pasó, a mí solo me pasa nomás. Que no vemos, ¿no? Hay gente que tiene ojos, pero no ve. Hay gente que no logra desarrollar una mirada de fe. Dice la psicopedagogía que una persona tiene mayor capacidad de aprendizaje cuando más, ¿cómo se dice esta palabra? Cuando más sentido se utiliza. Cuando yo puedo escuchar un cuento, pero además puedo ver la imagen del cuento o escuchar una música, más capacidad de aprendizaje tengo. Mientras más sentido yo desarrollo en el aprendizaje, más fácil me es aprender. Por eso que la pedagogía cambió tanto su forma de enseñar. Ahora no solamente leen, sino que ahora muestran videos, muestran dibujitos, te hacen pintar, te hacen hacer actividades, porque mientras más sentidos vos uses, más fácil va a ser para aprender. El Señor estaba desarrollando el sentido de la audición de Abraham. Abraham escuchó. El Señor estaba animando a Abraham a poder dar pasos, a andar en sus pies, a salir de un lugar
que él estaba cómodo, a un lugar nuevo. Pero en tercer lugar, el Señor le estaba ahora desarrollando una visión de fe. Dice, salí Abraham y mira el polvo, así como es el polvo de la tierra, así de grande será tu descendencia. ¿Vos podés contar los granitos del polvo? Y después dice, salí Abraham y mirá las estrellas del cielo, así como las estrellas del cielo en su gran inmensidad, así será tu descendencia. No solamente Abraham escuchó a Dios y Abraham se movió, sino que ahora Abraham tuvo la capacidad de mirar lo que antes no estaba viendo. ¿Sabe? La vida cristiana se trata de desarrollar a través de la mirada de fe. Por eso la Biblia dice que el justo por fe anda, no por vista humana. No por ver físicamente. Necesitamos entender que el Evangelio es un Evangelio de fe y hay que desarrollar una visión de fe. Abraham no tenía noción de lo que Dios le estaba hablando hasta que miró el cielo y dijo, wow, todas estas estrellas, así va a ser mi descendencia. Abraham no tenía idea de lo que significaba lo que Dios le estaba diciendo acerca de la promesa de Isaac, de su hijo. Pero dice, así como el polvo de la tierra es grande y no lo podés contar, así será de grande tu descendencia y las promesas que yo te daré. Y Abraham miró. Hay cosas que necesitamos mirarla por la fe. Hay cosas que necesitamos mirarla a través de los ojos de Dios. Porque a través de nuestra visión humana muchas veces no vemos la dimensión de la fe. Y cuando perdemos la capacidad de desarrollar fe, perdemos la posibilidad de recibir las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios son para aquellos hombres y mujeres de fe. Y Abraham tuvo la capacidad de mirar. Y cuando Abraham miró las estrellas, se aferró a la promesa de Dios. Y dijo, Señor, si tú has prometido que mi descendencia iba a ser así de grande, yo creo que va a ser así de grande. Y la descendencia de Abraham es tan grande como lo es las estrellas del cielo o el polvo de la tierra. Abraham escuchó, Abraham activó, caminó, salió, se movió, pero ahora Abraham también estaba aprendiendo a mirar con los ojos de Dios, a mirar lo que Dios le estaba enseñando que él mire. Tenemos que desarrollar más la fe, hermanos. La hermana Rosa recién oraba y decía, si pudiéramos ver la dimensión espiritual, veríamos los ángeles del Señor acá adorando con nosotros, peleando a lo mejor a favor de nosotros. Si tuviéramos más la capacidad de mirar con fe, veríamos cosas que hoy no vemos con nuestros ojos naturales. Necesitamos empezar a pedirle al Señor que nos ayude a mirar con los ojos de la fe. Porque la fe en el Señor es la que nos fortalece y la fe es la que abre las puertas para que usted y yo recibamos la bendición de Dios. Abraham fue un hombre que supo escuchar, fue un hombre que se movió, fue un hombre que miró con fe. Pero número 4, capítulo 17, con esto cierro la idea, dice versículo 1, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios de Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Sabe? La cuarta cosa que me llama la atención de Abraham, y por lo cual Abraham fue un hombre poderoso en el Señor, es porque Abraham estuvo dispuesto a cumplir con la parte del pacto que a él le tocaba. ¿Saben? Hay una canción muy bonita que habla del Dios de pactos. La canta Marcos Witt, Dios de pactos. Dios es un Dios que hace pactos. Es un Dios que hace pactos. Y Dios hizo un pacto con Abraham. Abraham, yo te voy a dar todo esto,
yo te voy a hacer que tu descendencia sea tan grande como las estrellas, yo voy a darte una tierra nueva, enorme, que fluye leche y miel, yo voy a hacer de ti algo grande, pero, dice el Señor, tu parte es que tú andes delante de mí y seas perfecto. ¿No? ¿Lo vieron eso en el versículo? Jehová le dijo, yo soy tu Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Eso era lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Abraham, vos tenés que andar delante de mí y ser un hombre íntegro, un hombre perfecto, un hombre temeroso de mi presencia, de mi palabra, un hombre que ande en rectitud. Esa es tu parte, Abraham. Por mi parte, le dice el Señor, yo te voy a dar una tierra, voy a ser tu Dios, el Dios de tu descendencia, voy a multiplicarte, de ti saldrán reyes, de ti saldrán naciones, todo eso yo lo voy a hacer, Abraham. Pero, si vos cumplís tu parte, sé perfecto delante de mí, anda rectamente delante de mí. ¿Sabe? Este Dios de pacto no tiene problemas en cumplir con su parte del pacto. Esto es como cuando el matrimonio se une y se casan las personas, uno hace un pacto con el otro, ¿no? Y se leen los votos, ¿no? Alguna vez los que se han casado y hemos pasado por esa experiencia, hemos hecho un pacto. Y nos dicen, bueno, tenés que decir, yo te amaré hasta que la muerte te separe y te cuidaré en enfermedad, en salud, en pobreza, en miseria, todo lo que ya decimos, ¿no? Y ese es mi compromiso con la persona con la cual yo estoy decidiendo dar mi paso para casarme y contraer un matrimonio y tener una familia. Pero por el otro lado, después le toca a ella. Y repite el mismo cantito, que es el mismo pacto. Yo también te cuidaré, bla, 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 ¿no? Y los dos toman la decisión de formar una alianza en la cual solamente va a funcionar si ambos se comprometen a cumplir con la parte del pacto que les tocó decir o mencionar. Dios viene a establecer un pacto con nosotros. Él vino a establecer un pacto con Abraham. Y le dijo a Abraham un montón de cosas lindas que iba a hacer con él. Es más, son más cosas las que Dios le dijo que iba a hacer con él que las que Dios le pidió que haga a Abraham. Entonces, si lograron ver esa diferencia. Abraham le dijo, tú anda delante de mí y sé perfecto. Punto. Se terminó ahí. Pero yo te daré una descendencia grande, seré tu Dios, seré el Dios de ellos, te daré nación. Entonces Abraham tenía dos condiciones, o dos situaciones. O cumplía la mitad de su pacto y recibía todas las promesas que Dios le había dicho que iba a hacer, o Abraham no cumplía su pacto, o la parte de su pacto, y no recibía las promesas de Dios. ¿Sabe? Lo cuarto aspecto de Abraham es que Abraham cumplió su pacto. Él fue un hombre que anduvo delante de Dios, fue perfecto delante de Dios. Abraham cumplió. Fue un hombre temeroso, fue un hombre dedicado al Señor, fue un hombre que supo entregar su vida al Señor. Más, fue un hombre que estuvo dispuesto a dar hasta su primogénito al Señor en ofrenda de alabanza y adoración a Dios, porque Dios se lo había pedido. Abraham cumplió. ¿Cuál fue el resultado? Gracias. ¿Cuál fue el resultado del cumplimiento de la parte del pacto de Abraham? Es que Dios también cumplió su parte. Abraham le dio la tierra. A Dios le dio la tierra a Abraham. Dios le dio una gran descendencia a Abraham. Nosotros somos descendientes de Abraham, nuestro padre de la fe. De Abraham salieron reyes, salieron naciones. Dios no tiene problema en cumplir la parte de su pacto. Dios siempre cumple, porque Dios no es hombre para mentir y Dios lo que dice lo hace. El problema está que a veces nosotros no cumplimos la parte de nuestro pacto. Si Abraham no hubiese sido perfecto delante de Dios, si no hubiese andado de la manera que Dios le había dicho, Abraham no hubiese recibido todas las promesas de Dios para él. Pero Abraham fue un hombre íntegro. No solamente escuchó a Dios, no solamente salió de su tierra y caminó, no solamente miró en fe todo lo que Dios le dijo que iba a hacer con él, sino que además Abraham cumplió con la parte del pacto que a él le tocaba cumplir. Hoy Dios quiere levantar hombres y mujeres poderosos en él. Abraham no fue la excepción.
No es que Dios solamente se fijó en Abraham. En la historia de la Biblia, en la historia del cristianismo, hubieron muchos hombres y mujeres poderosos en el Señor, que hicieron las diferencias en nombre de Dios, porque tenían poder y autoridad de Dios. Pero cuando uno analiza la vida de estos personajes, de estos hombres, uno se da cuenta que aparecen estos 4 aspectos que habieron en la vida de Abraham. Hombres que saben escuchar la voz de Dios. Hombres y mujeres que se activan, que salen, que se mueven, que avanzan, que no se quedan estancados o en la comodidad o el confort de lo que han construido o creado. Hombres y mujeres que son capaces de activar una mirada de fe y de ver en el Señor y en la fe del Señor cosas que otros no ven. Hombres y mujeres que dicen: yo cumplo mi parte, Señor. La que vos me pidas, yo hago mi parte, sabiendo que vos vas a hacer la tuya. Esos hombres y mujeres son los que han hecho un cambio significativo en la historia de la humanidad. Hombres y mujeres que han dejado huellas, hombres y mujeres que han impactado comunidades, que han impactado ciudades, que han impactado naciones a través de su vida y a través de su testimonio, a través del mensaje de la palabra del Señor. Yo creo que Calafate necesita hombres y mujeres empoderados en el poder del Espíritu Santo. No necesita religiosos el Calafate, no necesita devotos de una religión. Calafate necesita hombres y mujeres que hagan la diferencia en donde ellos están. Y Dios quiere soltar sobre nuestras vidas el poder de su Espíritu. Pero tenemos que aprender a escuchar su voz. Y no solamente escucharla, sino tenemos que aprender a activarnos, a hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Y no solamente hacer, sino también tenemos que aprender a actuar en fe, a dar pasos de fe. Vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Dónde es? ¿Qué iba a hacer? No, Abraham no sabía nada, pero él comenzó a mirar con los ojos de la fe. Y por último fue un hombre que dijo: Señor, yo andaré delante de ti y seré perfecto. Cumpliré con la parte del pacto que a mí me toca cumplir. Y sé que tú cumplirás con tu parte del pacto que tú has dicho que ibas a cumplir. Entre el cristiano promedio, un cristiano mediocre y un cristiano empoderado en el Señor que haga una diferencia, están estos 4 aspectos que tenemos que desarrollar. Y yo sé que si lo hacemos como Abraham lo hizo, también nosotros seremos hombres y mujeres que hagan la diferencia en este tiempo, en esta ciudad, en nuestras familias y en cada lugar donde el Señor nos invite a ir y poder ministrar. Póngase de pie en esta tarde, por favor. Damos gracias a Dios por Blanca y Ricardo que nos visitan, que están con nosotros. Que Dios les bendiga. Le damos un aplauso a ellos de bienvenida. Gloria al Señor. Yo quisiera que hagamos un acto de fe y que ponga su mano en sus oídos por un momento. Creo que el Señor durante todo este 2022 ha sido bueno con la iglesia, con este ministerio. Él ha enviado hombres y mujeres que nos han hablado. Su palabra, cada vez que la abrimos y compartimos, un martes, un domingo, el Señor nos está hablando. En la intimidad de tu casa, en los momentos de oración, yo sé que Dios te habla. Yo sé que el Espíritu Santo te dice cosas. Yo sé que a lo mejor Dios se te revela en sueños, en visiones, durante el descanso de la noche. Yo sé que Dios usa gente para acercarse a nuestras vidas y hablarnos, y muchas veces lo que nos dicen es de parte de Dios. Pero a veces no estamos escuchando la voz de Dios. A veces tenemos oídos, pero no estamos escuchando. Estamos desenfocados, estamos con otras cosas, nuestra mente está abarrotada de situaciones, o solamente escuchamos lo que nosotros queremos escuchar. Pero yo quiero que hoy oremos y le pidamos al Señor que si tenemos un problema de audición, que si no estamos pudiendo escuchar con claridad lo que Él nos está hablando, lo que Él nos está diciendo, lo que Él nos está indicando,
lo que Él nos está pidiendo. Que podamos decirle: Señor, destapa nuestros oídos espirituales. Señor, perdónanos por no escuchar la voz de tu Espíritu hablándonos y diciéndonos lo que tú estás queriendo de nosotros, lo que tú estás demandando de cada uno de nosotros. Perdónanos porque aún teniendo oídos, Señor, muchas veces somos sordos a la voz de tu Espíritu y a la voz de tu palabra. Pero hoy queremos ser como Abraham. Hoy queremos, Señor, escucharte hablar. Hoy queremos escuchar tu voz, Señor, y estar con nuestros oídos prontos, Señor, dispuestos a escucharte y a decirte: Señor, habla que tu siervo, tu sierva oye, Señor. Señor, como un acto de fe, hoy ponemos nuestras manos en los oídos y te pedimos que quites todo aquello que nos esté obstaculizando escuchar tu voz, tu perfecta voz, Señor. Hoy ponemos nuestras manos sobre nuestras piernas. Ponga su mano en sus piernas y dígale: Señor, si tengo que salir de donde tenga que salir, si tengo que moverme hacia donde tenga que moverme, Señor, destraba estas piernas para que estas piernas puedan caminar e ir en dirección a donde tú quieres que yo vaya, de caminar hacia donde tú quieres que yo camine, Señor, de hacer lo que tú me pides que yo haga, Señor. Así como Abraham salió de su tierra y comenzó a caminar por el desierto, aquella tierra que tú le habías prometido dar, Señor, que nuestros pies sean pies dispuestos a andar, a moverse, a activarse, Señor, en la obediencia a lo que tú nos dices que hagamos. Ayúdanos a salir de nuestro confort, de nuestro estancamiento, Señor, de nuestras comodidades, de nuestro encierro. Señor, hoy ponemos nuestras manos en nuestras piernas y te pedimos que nos levantes para que podamos andar. Porque muchas veces, Señor, teniendo piernas no caminamos. Teniendo piernas vamos a lugares donde tú no quieres que vayamos. Caminamos hacia lugares donde tú no quieres que vayamos, Señor. Pero hoy queremos consagrar estas piernas para decirte: Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor, a donde tú me digas que vaya, Señor, yo iré en el nombre de Jesús. Señor, quita toda parálisis espiritual, quita toda quietud, todo adormecimiento, Señor. Quita de nosotros, Señor mío, toda comodidad. Señor, destraba nuestras piernas y perdónanos, Señor, por las veces que tendríamos que haber caminado y no caminamos. O porque a veces, en vez de ir en la dirección que tú nos indicabas, Señor, nos íbamos a otra dirección, como hizo Jonás, escapando de tu presencia, escapando de lo que vos nos estabas pidiendo y diciendo, Señor. Perdónanos. Hoy ponemos nuestras manos en nuestros ojos, Señor. Ponga su mano en su vista y dígale: Señor, recibimos el colirio celestial para que podamos comenzar a ser hombres y mujeres de fe, que no anden, Señor, por la vista humana, física, terrenal, sino que anden por la vista de fe, que podamos levantar los ojos al cielo y mirar esa cantidad de estrellas, Señor, y creer que así de grande será la bendición que recibiremos de parte tuya. Que podamos, Señor, mirar el polvo de la tierra y podamos decir: así de grandes serán las promesas que Dios cumplirá en nuestras vidas, en nuestra familia y en nuestra descendencia. Haznos hombres y mujeres de fe, Señor. Abre nuestros ojos para que podamos ver con tus ojos, Señor, lo que vos nos estás indicando que miremos. Quita toda duda de nosotros. Quita toda incredulidad que haya en nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que podamos activar en fe, Dios mío, porque para aquel que cree la montaña se mueve, para aquel que cree el enfermo se sana, para aquel que cree el cielo se abre y es prosperado, para aquel que cree las vidas son transformadas, para aquel que cree la vida, Señor, de la gente salvada por tu obra redentora, para aquel que cree el cielo se abre y no hay nada que lo pueda detener. Pero hoy, Señor, toca nuestros ojos
Y ayúdanos a mirar como miró Abraham, a ser hombres y mujeres de fe, Señor. Que declaremos por fe las promesas que tú, Señor, has dejado en tu palabra para cada uno de nosotros. Trae colirio espiritual a nuestra vista. Y perdónanos por no mirar lo que teníamos que mirar. Perdónanos por mirar lo que no teníamos que mirar. Hoy queremos consagrar nuestra vista y pedirte, Señor, como pidió Elías sobre su siervo, abre sus ojos espirituales. Y cuando los ojos de Giezi fueron abiertos, Señor, él pudo ver el ejército de ángeles del cielo, que eran mucho más grandes que el ejército asirio que venía contra ellos, Señor. Y también como Abraham, hoy queremos decirte que nos ayudes a cumplir con la parte del pacto que nos toca cumplir. Que podamos ser hombres y mujeres que anden delante de ti, perfectos, puros, íntegros, en santidad, alejados del pecado, de la corrupción, de la carnalidad. Señor, tú nos llamas a ser hombres y mujeres santos. Sed santo en toda vuestra manera de vivir. Sed santos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Sed santo en el trabajo, en la casa. Sed santo con el vecino. Sed santo en toda vuestra forma de vivir. Porque si ustedes andan delante de mí y son perfectos, dice el Señor, todo lo que yo he prometido darles se los daré. Yo cumpliré mi pacto, dice el Señor, pero tú tienes que cumplir con la parte del pacto que te corresponde también. Perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a dejar de poner excusas para seguir pecando y seguir estando en desobediencia a tu palabra. Basta de excusas en nuestros labios. Basta de excusas en nuestros comportamientos cerrados, equivocados. Que podamos determinarnos ser hombres y mujeres de santidad, de pureza, de integridad, de rectitud delante de ti, Señor. Porque para eso tú nos has dado tu Espíritu, para darnos poder. Y recibiréis poder, dice, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a usar este poder celestial para ser íntegros delante de ti, Señor. Y al igual que Abraham, en tu momento y en tus tiempos, la promesa se cumplirá. Se cumplirá la promesa sobre nuestras vidas. Se cumplirá la promesa sobre nuestras generaciones y nuestra descendencia. Seremos hombres y mujeres poderosos en Dios y seremos victoriosos en todas las áreas de nuestra vida. Porque cuando tú haces algo, Señor, tú lo haces de manera completa y perfecta. Señor, te adoramos en esta tarde. Reconozco, Señor, reconocemos que hemos fallado. Estamos en tiempos donde tu venida cada vez está más cercana, Señor. Queremos ser parte de ese remanente fiel, que cuando tú vengas, Señor, nos encuentres siendo fieles, siendo santos delante de ti, para que podamos irnos a una eternidad contigo, Señor. Padre, bendice esta iglesia, bendice este ministerio. Las familias que están aquí hoy, Señor, aquellas que no han venido.
Bendice aún a aquellos que están siguiendo esta transmisión por Facebook, por la radio, Señor. Que esta palabra que tú has soltado hoy pueda ser realmente oída por nosotros. Y que si tú, Señor, hoy nos has hablado y tú nos estás diciendo que nos movamos, Señor, que nos movamos. Y que nos movamos en fe. Que nos movamos viendo como al invisible. Que nos movamos en santidad y en rectitud. El texto de Mateo 6:33 sea una realidad en nuestras vidas. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, que todo lo demás yo los voy a añadir. Gracias por este tiempo, Señor. Sé que tú nos has hablado. Sé que tú estás aquí, Señor. Tómese este tiempo para adorar al Señor. Yo te siento.